la intervención de esta importante también propuesta que desde 1968 inició la doctora Esther del Río y que descubre exactamente esta estructura molecular del agua que genera nuestra célula y que por enfermedad o por la propia edad, la edad pues va generando que este líquido se disminuya y tampoco se metabolice adecuadamente. Por eso nos empezamos a deshidratar. Solamente observando la lengua, muchas veces nada más observando la lengua y viéndola agrietada, nos está indicando que ahí hay una deshidratación, pero no del agua H2O, sino del agua coloide o del agua cristal o el agua tonal, que así le conocemos. Por eso esta otra parte que vamos ahorita a escuchar de Lauren Schiller y de la propia doctora Esther del Río, nos lleva a una situación muy clara. El agua tonal lo que hace es restablecer la comunicación celular y sobre todo la renovación de la misma para provocar un equilibrio, una homeostasis, y esto es sinónimo de salud. Pero ¿cómo sucede esto? Seguimos con esta conversación. Pero cuando hablamos de H2O, como que lo tenemos muy claro, pero cuando hablamos de H2O37, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando realmente del líquido que tenemos de bebé y que nos permite regenerarnos mejor en vez de degenerar. Y ahí tenemos la gran suerte de contar con la investigación de la doctora del Río, que es absolutamente maravillosa, ¿no? Como demuestra que estamos hechos de líneas de luz y cómo esta luz solo puede estar conducida a través de un líquido específico. Digamos, le voy a dar un ejemplo sencillo. El diamante sí. Y la mina, la punta del lápiz, el carbón, es una y la misma cosa. Lo único que la una es muy frágil y la otra es prácticamente inmortal, pero son átomos de carbón, no hay otra cosa. La diferencia es que es en la forma de empaquetar los átomos de carbón. Si el diamante es capaz de empaquetar los átomos de carbón con una cierta fórmula matemática, es como cuando comprimimos un archivo para mandarlo por internet. Pues esta compresión, el archivo sigue igual, por eso el agua aparentemente es igual, pero el H2O37 es, digamos, como el diamante, mientras el agua normal es como el carbón, y es una y la misma cosa aparentemente, pero tiene a nivel atómico, pero tiene propiedades completamente distintas, y entramos en el agua cristal tonal. Eso es. Bueno, doctora Esther del Río, esto no nos dejará de sorprender el hecho de que este descubrimiento, que ya rompe las fronteras que tenemos siempre como una limitante ideológica, cultural, en fin, pues llega el agua y rompe esas fronteras. Ya está en Europa. Sí, de hecho tenemos una planta allá, sí. Que él está allá en la parte toda, se controla toda la parte europea, ya con cristales líquidos, entonces esto es muy importante. Y él está como director allá. Ahí en Europa. En Europa. Bueno, entonces la explicación, ¿qué podemos explicar, doctores, en este caso, cuando vemos las imágenes que hemos expuesto en algunos programas de antes y después y los procesos de recuperación de un tejido del cáncer que ahorita en una forma práctica y sencilla el doctor Schiller nos comentaba de cómo el proceso degenerativo y cómo puede ser regenerativo? ¿Qué explicación podemos dar a este caso en particular, doctor? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué en vez de ver esto en muchos casos, qué bueno que me lo volvieron a poner, vea este proceso, ¿por qué se está dando? Para explicarlo un poco más. Se está dando en un plazo de 2 años con ese niño porque nos regeneramos constantemente toda la vida, digamos, no paramos de nacer y morir constantemente. Y ahí vemos como cuando el entorno del agua está alterada por una serie de factores, el tejido es incapaz de regenerarse, empieza a degenerarse.
Y cuando ya recuperamos el entorno celular, gracias al agua tonal cristal descubriendo la doctora del Río, empieza otra vez a regenerarse con orden y no con desorden. Por eso digo o decimos que el cáncer es el síntoma, no es la enfermedad, es el síntoma de la manifestación de un desorden celular. Y el agua cristal es agua ordenada, con lo cual en cada regeneración se vuelve a hacer de forma coherente. Y eso es lo que vemos en esas imágenes. Doctor Schiller, doctor Laura, ¿esto sucede en cualquier patología? Va, por ejemplo, desde el orden degenerativo, como lo que estamos viendo, en una artropatía, por ejemplo, puede suceder una regeneración. ¿Puede suceder? Por supuesto en el caso de los trastornos metabólicos, ya hablabas algo de la diabetes, entonces colagenopatías, por ejemplo, también. Por ahí tenemos algunos casos también relacionados con eso. La vida es una lucha contra el desorden desde que nacemos. Entonces, si tenemos, pues por ejemplo, en una rodilla un desgaste, es debido a que hubo un entorno que permitió ese desgaste, un entorno ácido. Sabemos que lo ácido destruye la materia. Entonces, si el agua que rodea esta rodilla, el agua celular evidentemente, se convierte en ácida, pues vamos a tener destrucción ósea. Es lo mismo que digamos por los dientes. Si tenemos un terreno ácido en la boca, pues frente a lo alcalino de los dientes se va a destruir y vamos a tener caries. Entonces, si restablecemos el entorno a sus valores iniciales, pues lo que es la dolencia, pues poco a poco volverá a la normalidad. Si se trata de limpiar el acuario y que la naturaleza haga su trabajo, sabe perfectamente cómo crear desde una sola célula todo esto, que es muy complicado. Cuando le devolvemos esa capacidad, pues ya desaparecen los síntomas. Eso. Doctora, vamos a ir al corte, sí. Doctora Esther del Río, pero fue que inspiración, chispa, fue le dictaron de allá arriba, le dijeron, doctora, hay que hacer esto. ¿Cómo es que la doctora Esther del Río se da cuenta que había que reparar al organismo a través de estas moléculas? Sí, principalmente por la velocidad de respuesta de la célula. La respuesta de la célula es en millonésimas de segundo y es en forma exponencial. De ahí que dije, bueno, somos agua, pero si nosotros ponemos el agua que conocemos, definitivamente seríamos muy lentos en una respuesta celular. Pero sí, esa agua está en forma de cristales líquidos, que ya se empezaba a hablar de cristales líquidos, pero nada en biología. No le habían hecho caso de lo que Lehmann y mejor dicho, antes de él, Leinerser, había dicho algo de estados intermedios. No les habían hecho caso, pero después sí se hablaba de cristales líquidos, pero en la industria, sobre todo industria de la comunicación. Dije, bueno, pues nosotros debemos de tener este tipo de elementos en el líquido más abundante, que es el agua. Entonces el agua puede estar en una forma H2O o puede estar en forma de cristal líquido. Y ahí empieza toda una aventura de investigación hasta que dimos con la estructura desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista, podríamos decir, de cristalografía, que era la estructura dodeicosaédrica. Sí, son pentágonos, hexágonos, pues este clatrato, esta estructura, esta jaula, que es en millonésimas partículas muy pequeñas, en la que incluso dentro de esta jaula hay una pirámide y que ya se ha podido capturar toda esta geometría pues, cósmica de orden, desde el macrocosmos al microcosmos, en ese perfecto equilibrio. Por eso cuando nosotros encontramos orden a través de la alimentación, aquí estaba el doctor Schiller hablando de esa acidez que siempre estamos comentando en nuestros alimentos, ese exceso de acidez que es el caldo de cultivo de bacterias, de infecciones y de una cantidad de problemas, sobre todo la inflamación, que es precisamente el toque que da
la situación de un proceso degenerativo.